Pues sí, se acaba de inaugurar en la Galería de las 13 Miradas, aquí en París, la Galerie de 13 Regards, como se dice en francés, una exposición del artista venezolano Oswaldo González, en la que presenta una nueva faceta de su trabajo artístico, dibujos realizados con punta dura en los que la figura humana es protagonista. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Oswaldo González ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Oswaldo. Buenas tardes, Jordi, y gracias una vez más por recibirme en tu programa en estos nuevos locales. Es un placer tenerte aquí entre Gracias. nosotros. Permíteme, Oswaldo, que explique antes que nada que naciste en Maracaibo en 1963, pero que será en Caracas donde vas a estudiar diseño gráfico. Pero ¿es cierto que de pequeño tuviste que dejar el béisbol para poder dedicarte a la pintura? Sí, bueno, fue una elección de mi padre que me gustaban dos cosas. Me gustaba dibujar, pasar todo el tiempo dibujando, y la otra cosa que me encantaba era el béisbol. Quizás porque los dos, más tarde creo que comprendí que las dos cosas son casi tienen un mismo problema, ¿no? En el deporte uno tiene que buscar la performance pura, o sea, ser competente, vamos a decirlo así, y el arte es sumamente exigente con el proceso creativo. Hay que ser, sobre todo hoy en día, muy rigurosa con el arte. ¿Quién fue el primero que te dijo, dibujas maravillosamente, Oswaldo, tienes que dedicarte a esto? Yo creo que eso ocurrió la primera vez que asistí a una escuela de arte. Es mi padre quien me lleva a una escuela me inscribe en una escuela de arte. Y yo creo que él tuvo muchísima razón porque el primer día me acuerdo que era un profesor italiano, dimos una vuelta, dibujamos y yo di una vuelta para ver lo que habían hecho mis otros colegas. Y yo creo que nací ese día, es el primer momento clave que me recuerdo en que yo dije, yo creo que sirvo para algo. Porque uno, ¿sabes qué? Esa edad, pero muy temprano, yo creo que tenía 12 o 13 años. A esa edad uno no sabe, uno es una esponja que va asimilando conocimiento, pero uno no sabe para qué está destinado. Y quizás fue ese momento en que di una vuelta y me di cuenta que mi dibujo hacía parte de uno de los más importantes. Y bueno. ¿Quiénes eran tus maestros en aquella época? Mira, una escuelita muy pequeña. Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, es una ciudad muy industrial porque es la ciudad del petróleo. Y el arte, era casi un milagro que hubiese una escuela de arte en Maracaibo. Eran profesores que iban a formarse a Caracas. Caracas era la referencia. Iban a formarse en el plan de mejoramiento profesional y luego venían a impartir el conocimiento. En aquella época el Museo de Arte Contemporáneo comenzaba a hacer su colección y eso fue para nosotros como decir una referencia. Teníamos un artista que se llamaba Armando Reverón y un poco anterior también había Cristóbal Rojas, Michelena, pero para ese entonces el Museo de Bellas Artes, que comenzaba su colección con Sofía Inver, tenía Matisse, Bacon, o sea, era quizás el primer contacto con obras, entre comillas, contemporáneas. Vas a continuar tus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad francesa de Aix-en-Provence. ¿Cuáles son las razones que te traen a Francia? Fue una beca del gobierno francés. De hecho, Francia construyó el metro a Caracas, quien dice intercambio comercial, dice intercambio cultural, y yo vine con una beca del gobierno francés 2 años. Los 2 años yo trabajé muchísimo y al final me propusieron la sala de exposición de la escuela, con una exposición que gustó bastante. Para esa época ya eran muchos dibujos. Yo continuaba dibujando, yo llegué dibujando. Mis intentos de pintura fueron no muy concluyentes y el trabajo de dibujo, yo me acuerdo que presenté muchos dibujos en los 2 pisos de la galería, y para ese entonces el director pedagógico me propuso que por qué no hacía el curso regular, el recorrido. Como ya era becario, yo asistía a los cursos que yo quería, y a partir del tercer año él me propuso de hacer más formación y terminé con 5 años de estudio en un Diploma Nacional Superior de Expresión Plástica. En Aix-en-Provence. En Aix-en-Provence. Y yo trabajaba, lo que me permitía, yo trabajaba en el día y en las noches enseñaba los cursos preescolar, dibujo y grabado. Porque en Caracas estudiaste diseño gráfico. Exacto, un instituto que se llamaba el Centro de Enseñanza Gráfica. No era propiamente diseño gráfico, era más bien artes gráficas, litografía, serigrafía y grabado.
¿Fue difícil para ti compaginar esos estudios casi profesionales con el arte? No, porque creo que en aquel entonces yo creo que uno no veía mucho la diferencia. Me acuerdo que las artes gráficas, el diseño gráfico no existía y mucha gente que hacía diseño gráfico hacía artes gráficas. Pienso que las fronteras eran más permeables que hoy en día. Entonces uno podía, como uno era sensible al color o uno llegaba a hacer misas en páginas y logotipos y cosas de esas. ¿Cómo fueron esos años en Aix-en-Provence? Las artes en Francia en aquella época estaban entrando en las nuevas tecnologías. Sí, bueno, ¿cómo decirte? Muy enriquecedor. Y cuando uno dice enriquecedor también, yo pienso lo más duro fueron los 3 primeros meses, en donde uno llega, imagínate tú, llega uno con su cultura, con sus costumbres, pero luego me di cuenta que fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida, por dos razones, porque yo estaba rodeado de franceses, porque había muy poca gente de América Latina en Aix-en-Provence. La segunda causa es que me doy cuenta que es la ciudad donde nació Cézanne, porque yo tengo una gran admiración. Y el tercero quizás porque, bueno, fue allí donde encontré a mi esposa, pues, que nos ha permitido hacer este proyecto familiar. Y el clima quizás no era tan Y el diferente. clima que es sumamente... Además que hay una luz en Aix-en-Provence. Me acuerdo una vez que llegué de París en primavera. Hay tonalidades azules, verdes. Finalmente Cézanne no inventó nada. Todo está ahí. Lo que había era que hacerlo. ¿Cómo decides quedarte a vivir en París? Era un sueño porque si al principio fue Aix por la tranquilidad, por el clima, por lo que tú dices, un momento dado, luego la experiencia Aix se vuelve pequeño, la gente es la misma, entonces o reaccionas a ese entorno o te quedas o reaccionas. Y cuando estaba en Aix siempre venía a París, venía por lo general 2 o 3 veces al año. Y cada vez que me iba de París, yo iba llorando casi. Entonces dije, bueno, si hay que quitar Aix-en-Provence, tiene que ser París. Y hoy en día me pasa lo mismo, pero con Nueva York. Cada vez que voy a Nueva York, digo que ciudad tan impresionante. Acabas de llegar precisamente de Nueva York. Sí. ¿Cómo están las cosas por ahí, por la Gran Manzana? Mira, es impresionante. Primero por la arquitectura. Segundo, porque culturalmente hay muchísimas galerías. Está el Whitney Museum, que acaba de abrirse en Chelsea, ahí donde está enfrente del Chelsea Market. Y bueno, eso te deja tomar la temperatura de lo que está sucediendo y me permite comparar lo que yo veo en París. Generalmente hago las galerías los fines de semana o en semana. A veces voy con mis estudiantes a ver las exposiciones y me permite de comparar lo que sucede en Chelsea con lo que sucede en París, con lo que sucede en Berlín, con lo que sucede en Roma, en España, que hay Lo que yo vi últimamente fue que había un consensus de la obra de arte. Mira, aquello es sumamente bien presentado, inclusive las fotos que están mal tiradas, que son tramadas, que tienen una mala definición por elección del artista, son encadradas de una manera como un mercado. Creo que el mercado hoy en día decide muchas cosas y si no es el mercado es la institución. Fíjate lo que está sucediendo en París con la Fundación Vuitton, donde o la Fundación Pinault en Venecia, están reemplazándose a los museos, a las instituciones, donde hay toda una serie de gente que trabaja para la pedagogía, para la compra y para la promoción de los artistas de esta ciudad. ¿Se está quedando París un poco atrás en el mercado del arte? Sí, definitivamente, pero luego de muchos tiempos. Lo que sucede es que París, mira, yo soy un amante de París, porque a pesar de eso es una ciudad con tanta historia. Además que es la historia, yo creo que sin París la modernidad no existe. Y aunque es cierto que Nueva York o Taiwán o la Bala en Suiza esté por encima actualmente de la contemporaneidad francesa, el encanto de francés es que los franceses son sumamente abiertos a toda influencia. Aquí, mira, actualmente tiene una exposición de Bros Neumann en la galería, en la Fundación Louis Vuitton. La Fundación de Raspail. Cartier. La Fundación Cartier. Entonces eso te permite,
Y entonces, bueno, el Museo Impresionista, que a mi manera de ver es uno de los museos más bellos del mundo. El Museo del Louvre es el museo más grande del mundo y con obras de todo, de todas las épocas. Es un privilegio, vivir en París es un privilegio para todo artista. Yo creo que uno en París entiende por qué la modernidad existe, por qué los impresionistas, el movimiento impresionista surge, por qué un Picasso que nace en Málaga, que crece en Barcelona, viene a París y hace la Mademoiselle d'Avignon, que se encuentra en el museo, en el MoMA de Nueva York. Oswaldo González, volviendo a la exposición que acabas de inaugurar aquí en París, en la Galerie de 13 Regards, las 13 miradas, es una vuelta a tus primeros amores, a tu primer amor, que es el dibujo. Sí, es una vuelta a, como yo te decía, yo siempre he sido dibujante. Yo comencé dibujando, yo comencé con un curso, imagínate tú, con un curso por correspondencia. Yo envié un cupón, yo creo que recuperé un cupón de mi abuelo, una revista de mi abuelo, lo llené y lo envié. Y me olvidé de eso y a los 2 meses recibí una suerte de beca, solamente pagaba, a la época creo que eran 100 bolívares, y me enviaron eso. Y yo pasaba todo el día dibujando, dibujando lo que yo veía. Eh, Luego, bueno, las razones hicieron que yo hice una escuela de arte, fui a Caracas, de Caracas fui a Aix, en Aix me entro en una escuela de nuevas tecnologías, yo trato de asimilar toda esa riqueza que estaba delante de mí. La informática comenzaba con Photoshop, Illustrator, Express, Director. No, que yo digo, es una suerte de que yo esté aquí. El video, yo comencé a hacer video con un banco de montaje en la escuela de arte, la cámara. Entonces yo digo, bueno, lo que yo, mis adquis, lo que yo tengo, yo lo tengo. Yo voy a aprovechar esto, además que con una beca yo tenía 2 años solamente para pensar a esa riqueza. Y esa vuelta al dibujo es quizás una vez de haber vivido esas varias vidas, como un gato, quizás, esas varias vidas, quizás ya he entrado en una edad un poco madura, yo digo, bueno, ¿por qué no tratar de revisitar eso que se hizo intuitivamente en mí y ver ahora cómo una vez estas experiencias vividas, cómo puede darle forma a eso, dando también o rindiendo imagen a artistas como Ingres, Manet, Rodin, que son muy buenos dibujantes, y quizás comparándome un poco con ellos, porque uno vive en diálogo constante con ellos. De hecho, esta idea de dibujar, mira, llegó en el Museo Rodin con una plaqueta en donde yo leo que Rodin comenzó a dibujar a los 50 años. Entonces yo dije, mira, todavía me queda la margen, vamos a comenzar a dibujar, pues. Y además son dibujos hiperrealistas. ¿Qué es lo que buscas en esos rostros, en esas miradas, antes de dibujarlos? Mira, la idea era asociar mi trabajo de enseñante, de profesor, y mi trabajo de artista, porque yo creo que para mí es sumamente importante que lo que yo vivo quede reflejado en el papel, o cuando hago arte, que quede reflejado en el soporte donde yo trabajo. Por 2 razones. Porque me parece muy difícil hacer una obra que esté completamente aparte de lo que yo vivo cotidianamente. Ya yo le había hablado de esto en la exposición que yo hice en la Fundación Ricard, que se llamaba Una vida menos ordinaria, donde yo asumía todos los diferentes roles que el hombre está llevado a ser: padre, amigo, artista, profesional, porque uno tiene que trabajar para ganar su vida. Si el arte fuera una fuente de ingresos, se supiera. Entonces, la idea de estos rostros comenzó simplemente con una tableta. Yo hacía fotos de mis estudiantes, pero prácticamente para asada. Y entonces me di cuenta que esto está en lián con el Facebook, que mis hijas, tú sabes que mis hijas, bueno, tienen su plataforma Facebook. Ellas, hacerle una foto a mis hijas es el peor, el peor riesgo que puedo tener, porque ellas tienen que elegir la foto. Entonces uno está hoy en día muy preocupado por la presencia que va a dar ese nuevo útil. Quizás lo estamos viviendo aquí en este estudio. Entonces comenzó por ahí. Dije, ¿por qué no hacer la foto de ellos que se prestan? Y a veces hacen cola para que yo los dibuje. Y
tomar el retrato como un elemento gráfico, porque yo llamo a esa exposición dibujo, yo no la llamo retrato. ¿Ve? Y es que la idea es que en verdad son retratos, pero son retratos sumamente gráficos donde la calidad del papel viene a jugar un rol, donde el blanco del papel viene a jugar un rol. Son dibujos que no están terminados porque la idea no es terminar, la idea es llegar a un cierto parecido y si no se parecen, mejor. La idea es, son dípticos, son separados por la manera donde yo los encuadro para para decirlo así, que no son solamente retratos, que tienen otra pretensión que está puesta en la manera de ponerlos en la pared. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la galería de Tres Regards. No hay que ser supersticioso para exponer en esa galería. No, mejor aún. ¿Sabes que los venezolanos somos muy... los grandes jugadores de béisbol venezolanos portan el número 13. Imagínate tú. Está en el 4 de la calle del Doctor Legué, en el distrito 13, aquí en París, donde podrán ver los dibujos maravillosos de Oswaldo González. Muchísimas gracias, Oswaldo, por haber estado aquí con nosotros y que tengas mucho éxito. Muchísimas gracias, Jordi, y gracias nuevamente por haberme invitado.